muy contentas aquí en Norte TV Canal 77, pudiendo llegar a la intimidad de tu hogar. Muy contenta de escuchar también estos hermosos testimonios de vida, porque a veces podemos decir, no, eso, a saber de dónde la gente lo pasa, no, es real. Y quizás todos los que estamos aquí hemos vivido diferentes procesos, y de eso se trata, ¿verdad? De eso se trata, y mi cafecito con Jesús es para eso, para exteriorizar las heridas que nos marcaron, que quizás nos determinaron, pero lo más importante es cómo Jesús viene, rescata, restaura y nos hace nuevas criaturas. Ajá, niña Aide, y su sueño se rompió, creo que en un momento que no mencionaba, pero se rompió su sueño, y nos empezó a contar usted sobre cómo la restauró. Ajá, terminan de contar cómo Dios ha ido paso a paso reconstruyendo. Dijiste algo muy importante, que la reconstrucción a veces duele y se cae. Ajá. Sí, realmente duele en el sentido porque cuando es perder, uno lo da por perdido, pero perdido quiere decir que no lo he encontrado todavía, está perdido. Entonces, el Señor nos acompaña a poder reconstruirlo. Cuando yo vi mi sueño fracasado en cuanto al negocio, porque déjame decirte algo, a veces la familia de uno que uno piensa que te va a apoyar te dice, no, eso no me gusta, y prefieren ir a comprar a otro lugar. Eso duele. Pero en vez de hacer eso, quizás que me doliera, me dio como la más fuerza quererme preparar aún mejor. Entonces yo dije, no, hay que seguir adelante, porque si Dios puso eso a sentir, si yo oré tanto para que Dios me diera eso, tiene que estar escondido ahí. Entonces empecé a orar y dije, o sea, tú decides, o la palabra que recibes te hunde más, o te levanta a querer ser una mejor persona, o te levanta a poderte superar. Entonces yo tomé, al principio no, al principio que lo vi partido dije, no es cierto, no sirve, pero después, cuando tú vienes, oras, déjame decirte que no necesitas estar en tu cuarto. De repente yo iba hablando con Dios en mi cabeza en el bus, y yo, Señor, y yo en mi mente, pero el Señor te empieza a dar esa paz y empezás a ver la claridad de lo nublado que pasa a tu alrededor. Entonces yo dije, bueno, me voy a empezar a preparar, y empecé a preparar. Todo eso yo empecé a trabajar fueron 4 años de preparación, que yo no había hecho nada, absolutamente nada. Yo empecé a trabajar en una maquila. Entonces, cuando yo estaba dentro de la maquila, mi jefa me dijo, mira, tú tienes una carrera, ¿qué estás haciendo aquí? Y yo dije, trabajando. Y bueno, y me dijo, tienes que prepararte. Empecé a prepararme. Luego el Señor me movió de una iglesia a otra, y a la iglesia que yo llegué me acuerdo que el Señor habló en mi corazón, y ese pastor que teníamos me dijo, mira, me dice, mi Dios me muestra que tus manos producen, que tus manos hacen, ¿qué es lo que haces? Y yo, ay Señor, ya vas a tocar en el punto. Entonces le dije, no, es que mire, yo estudié tal carrera, y yo dice, mira, yo no sé qué es lo que vas a hacer, pero el Señor dice que tiene un negocio para ti. Y dije, bueno, y empecé a orar. Cuando nosotros venimos y ya tenemos claro, ya te están preparando, ya estás viendo que los pedazos rotos empiezan a unirse, a hilarse, como un rompecabezas, ya empieza a hilarse, empecé a orar, y yo le dije, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Porque yo emocionada, yo quería hacer de todo, yo quería hacer comida, quería hacer pasteles, quería hacer de todo, pero como de todo no podemos hacer sino que empezar uno por uno. Y Dios siempre te va a poner a la persona que te vaya. En este caso fue el pastor que yo tenía en ese momento, y le dije, pastor, mire, yo quiero hacer comida, quiero hacer esto, puedo hacer de todo. Y me dice, enfócate. Y yo dije, bueno, Señor, es verdad. Y empecé a preparar alfajores. Lo primero que yo empecé a mover en el negocio fue a preparar alfajores. Y le llevé y me dijo, no, estos alfajores están buenos, y empieza. En el lugar donde yo trabajaba, empecé a vender. En todo eso de andar vendiendo pasaron 2 años. Al año siguiente el Señor me movió, porque si Él no me hubiera movido, creo que nunca, no avanzo, me estanco. Entonces me acuerdo que fue un proceso bien duro, en el sentido de que cuando tú tienes un trabajo fijo, tú sabes que ahí tienes el dinero, ahí tienes el 15, ahí tienes tu semanal, ahí tienes. Pero cuando Dios se pone un sueño, porque en mi caso, como yo lo pensé, oré, lo aborté, el Señor me lo hizo resucitar otra vez, y me dijo, aprende a confiar en
Entonces dije, bueno, y me acuerdo que yo lloré, yo, Señor, ¿y yo qué voy a hacer? Bueno, llegó el día en que dejé de trabajar en esta empresa. No llevaba, como les digo, empecé de cero, no llevaba así dinero. Y yo dije, ¿y ahora qué hago? Entonces empecé a preparar los mismos alfajores. Me acuerdo que hice unos sándwiches y empecé a buscar a todas las amistades que yo tenía. Y empezaba, a veces no tenía ni para el bus, pero yo caminaba. Me iba al Seguro Social, a buscar oficinas y así. Entonces, en ese paso a paso, empecé a conocer gente. Entonces, la misma gente que Dios te permite conocer es como que te guía. Vaya, hoy tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No fue fácil, pero de la mano de Dios todo se puede. Entonces, de repente, uno puede decir, ay, no, y voy a tocar quizás a esas mamás que están solas, que no tienen un apoyo y que estoy sola. O sea, si tenemos a Dios y Dios dice que está con nosotros, Él te va a ayudar a salir adelante. Y siempre cuando yo me quedo así sin nada, siempre me viene a la mente la de la viuda, que solo dice la palabra que tenía un puñado de harina, puñado. Y yo digo, Dios mío, pero si de la harina puedo hacer esto, y se me venía a la mente todo lo que uno puede hacer. O sea, todo Dios te lo da ahí, con lo que tenés en ese momento. Entonces, si aprendemos a bendecir lo que tenemos en ese momento, el Señor empieza a abrir puertas y abrir puertas. No importa de repente, porque yo tocaba hace un momento que les decía que no piensa en grande, pero no, todo empieza pequeño. Alguien me dijo una vez, no corras, tienes que ir paso a paso. Y yo, está bien, paso a paso. Entonces, si viene alguien y te pida que sea que, un ejemplo, 2 refrigerios, hazlo. Tú no sabes lo que va a servir esos 2 para más adelante. Entonces, siempre se me viene a la mente y yo digo, no, aquí tengo este puñado de harina. Cualquiera puede decir, ay, los refrigerios más de que me voy a mandar y tengo que irlos a dejar y queda bien lejos y empiezo a pensar en negativo. Sí, sí, Pero pero sabes que también esos 2 refrigerios, ¿a qué mano van a llegar? ¿Y cómo se van a multiplicar? iban a abrir muchas puertas, muchas puertas. Algo que el Señor también me enseñó en ese proceso es de que dice la palabra que los hermanos son bendecidos. Entonces, a veces no bendecimos ese don que Dios nos ha dado. Entonces, a veces se reía, una amiga de hecho se reía porque yo le hablaba a la niña. O sea, lo que yo hacía, yo le hablaba, la bendecía y que aquí, o sea, parece chistoso. Juan de Santaneca. Pero no te digo que mi producto o lo que preparo sea lo mejor, porque no, tal vez no es lo mejor, pero sí lleva una preparación diferente. Y en este caso hablo a esas personas que hacen sus cosas y que tienen al Señor en su corazón. Dice la palabra que pone gracia. Entonces, que lo que tú hagas, que lo que tú preparas, puede ser un atol, puede que vayas a la calle a vender el café en esos depósitos, pero que sea el mejor café que alguien pueda probar y que sienta ese amor de Dios y que sienta esa paz de Dios. No me recuerdo si Caro, tú has probado uno de todos. Riquísimo. De acuerdo, todas las cosas cuando a veces uno nos hace con sacrificio, no quiere decirte que te vas a quedar sin nada, sino que sacrificio que te ha costado. Eso que tú probaste me costó mucho, pero el chocolate, eso tiene una historia. No tenía nada ese día. Y yo decía, Dios mío, yo quiero llevar algo. Y me puse a revisar y lo que encontré fue para hacer algo de chocolate. Y yo dije, bueno, Señor, que tenga tu gracia. No importa que solo eso tengas, pero algo que he aprendido es a darle gracias a Dios y a orar para que todo se multiplique. Y créanme que eso se multiplicó, porque se multiplicó. Entonces, todas las cosas, aunque sean pequeñas, Dios las va a multiplicar, pero hay que pedir gracia. Y no importa, en este caso voy a tocar el punto de mujeres, Dios me pone a trabajar cuando doy capacitaciones con mujeres. O sea, dice la Biblia que Él te ha dado gracia. Dice la palabra en Proverbios 71 que eres una mujer virtuosa, no eres un defecto, eres una mujer virtuosa. Ahora, a las que nos están viendo, yo les invito a que lo lean, pero leanlo detenidamente. Hay una parte donde dice de que ella lleva lana a su casa, los abriga doblemente. Entonces, cuando yo lo leí, a mí eso me identifica que habla de una mujer empresaria, que sabe llevar bien su casa. Si no tienes esposo, no importa, tenemos al mejor esposo que es el Señor, que Él
pídele al Señor, Señor, dame esa idea creativa, que nadie más la tenga y el Señor te la va a revelar solo a ti. No para que digan, ay, la fulana, no, para que digan, Dios ha tenido misericordia y Dios te va a levantar, no importa en cómo estés o te encontres, Dios te levanta. Dice la palabra que Él vino por lo vil, y yo le digo al Señor, Señor, amo ser lo vil que tú tienes, lo amo, porque realmente así es. Alguien pueda decir, y voy a tocar un punto personal, yo soy divorciada. Cuando tú vienes y te casas en una iglesia, lamentablemente lo mío no se pudo, ahí no se pudo reconstruir nada, la gente te señala. La gente te dice, tú no puedes, y empieza esas etiquetas. Y Dios te quita las etiquetas. O sea, no importa, déjalo que haga la gente, mejor pon cuidado a lo que dice el Señor de ti. Si el Señor dice que tú eres esa mujer virtuosa, Señor, no lo soy ahorita, pero ayúdame a ser esa mujer virtuosa que tú dices. Así es, qué hermoso mensaje desde el punto de vista productivo y de las ideas creativas, porque así es el Señor. Él es creativo. Cuando Él va a hacer un milagro, ¿cómo fue que sí? ¿Por qué hizo esto el Señor? Uno le queda así, ¡ah! Porque es creativo. Y esa misma creatividad nos ha dado a nosotros porque nos ha hecho su imagen y semejanza. Pastora Clara, sabemos que también usted tuvo un proceso en su iglesia, que también hubo un momento en que pudo sentir que el sueño era roto, que quizás no era iglesia, que quizás iba a ser mejor evangelista. Y cuéntenos cómo fue ese proceso. Sabemos que el tiempo es corto, pero sabemos que el Señor le va a dar a esta mujer que nos está escuchando ese mejor mensaje. Amén. Una de las cosas que me da el Espíritu Santo en este momento es saber que nosotros comenzamos y viviendo un día a la vez, ¿verdad? Entonces, vivir un día a la vez, esa palabra siempre la tengo, desde que la escuché aquí, en este país, ¿verdad? Vivir un día a la vez, ¿verdad? Y creo que saber negociar, vivimos un día a la vez, pero yo creo que saber negociar con Dios es entregar el corazón al Señor, para que Dios te bendiga y te rescate, ¿verdad? El Señor me llamó con un ministerio profético tremendo, ¿verdad? No solo soy pastor, soy profeta, Dios me envió como profeta, gloria al Señor, y levanté la iglesia que Dios me dio, ¿verdad? La iglesia apostólica, unción profética. Pero hubo un momento también en mi vida, ¿verdad?, que el ministerio se vino abajo, hubieron cosas difíciles, lanzaron espíritus de muerte fuertes a mi vida. Mire, lo profético es algo fuerte, es algo poderoso, pero siempre el enemigo quiere dañar y arruinar tu imagen. Y la imagen que Dios te ha dado es grande, es algo poderoso. Y sabe, vi un momento en mi vida que se cerró aquel ciclo donde no fui a abusar, se cerró aquel ciclo, Dios me levantó en niveles sobrenaturales. Para llegar a esos niveles hay que pagar el precio, ¿verdad? Yo siempre le digo a la persona, es necesario pagar el precio. El que no pague el precio no entiende todavía, no puede llegar a imitar a Dios, porque imitar a Dios es entender el propósito para que Dios nos llama. Cerré el ciclo, Dios me bendició, predico fuera y dentro del país, y un ministerio profético tremendo fuera. Levanto la iglesia, tengo 11 años de ser pastora, 8 años de haber sido vida como profeta, reconocida en la nación, porque es bien difícil allá en nuestra nación, el ministerio de mujeres es muy golpeado. Tuve que pasar de mi ministerio, mi testimonio es tan grande que solo pedacitos les cuento. Tuve que pasar por muchas cosas para llegar a ministrar a aquellos grandes hombres de Dios de 20 años de ministerio, y uno quiere que la gente crea en uno, pero no es así. Vas a trabajar con el corazón de Dios. Cuando tú trabajas con el corazón de Dios, la gente va a creer en ti por lo que tú eres para Dios, por lo que tú haces para Dios. Y empezó Dios a ministrar mi vida. ¿Y sabe qué pasó? El ministerio fuerte, grande, con bus, con 168 personas, rápido, en 5 meses, a esa cantidad de personas, pero hubo un problema familiar en la iglesia, y entonces entró el enemigo fuertemente a dañar y a cancelar, a dañar el ministerio. Pero, ¿sabe una cosa? Vi perdido el ministerio. Dije yo, ya no voy a ser pastor. ¿Será que este no es mi lugar? Porque Dios a mí me llamó personalmente. Y empecé otra vez con esas cosas, lagunas mentales, lloraba, solo yo, y Dios sabía lo que yo
Pero llegó el día de Dios. Llegó el día de Dios, donde Dios me envió al centro penal. Ahí en San Pedro Sula me dijo, ve al centro penal, quiero que restaure. Vas a ir a restaurar con la unción profética que te he dado. Tu mando es de liberación y tú vas a ir ahí y vas a dar mi carta de libertad a los que están presos ahí, hijos míos que están presos injustamente. Pues yo llegué, obedecí al Señor, al día siguiente volví aquí al centro penal y estuve, empecé a predicar, empecé a hacer programa, conferencia de hombres, no me había presentado a predicar con hombres. Para mí eso era bien difícil, estar predicando a hombres, entrar en el corazón. Yo decía, soy mujer, ¿cómo voy a entrar al corazón de un hombre? ¿Cómo voy a ser aquí en Honduras el ministerio de mujer? Pero no, fue diferente, algo poderoso. Dios me preparó antes de ir al centro penal, me preparó en una conferencia que me invitaron una semana antes con 300 hombres, primera vez ministrando 300 hombres. Le voy a decir, ver llorar ese montón de hombres. Para mí me apasionó trabajar con hombres. Dije yo, sí puedo hacerlo, sí me puedo levantar. Por eso, Carla, pasaste el proceso que pasaste, porque era necesario, porque te iban a enfrentar a gigantes fuertes. Y usted sabe que en los hombres también operan gigantes fuertes, también operan Jezabel. Me introducí y Dios me introdució ahí. Y sabe que mi ministerio estaba pequeño, el ministerio bajó, las finanzas bajaron, todo bajó en mi vida. Mi vida era un caos, pero el ministerio fue mega grande. Y Dios estaba en el asunto, y sabía que Dios estaba en el asunto, pero no entendía si realmente iba a continuar siendo pastora. Pues me envió ahí y Dios cuando te mete en algún lugar no te mete por casualidad. Empecé a darle carta de libertad proféticamente. Los profetas tenemos la facultad de declarar, de desatar y de dar proféticamente negocios, cargos, todo eso. Es una bendición. ¿Y sabe qué? El primer hombre que salió, Dios le dio su salida, orando con su esposa y le dio la bendición de salir. ¿Y qué pasó? Ellos le dijeron, hermana, el Señor nos ha mandado que levante nuevamente el ministerio. Y lo que está sucediendo es grande, lo está haciendo Dios fino, como Dios siempre lo ha querido, y vienen nuevos planes y nuevos proyectos en el pueblo. Qué hermoso, y tenemos que ir a esa inauguración a la cultura, porque no nos lo podemos perder, porque es lindo también esto que nos están contando, así como lo hemos visto en sus fotografías, es muy hermoso, así también, y no es porque dudemos, sino porque es un momento de la fe, también a los que estamos en proceso, ¿verdad? Y poder compartir de lo que el Señor ha hecho. Antes de irnos, yo quisiera que aquí hemos mencionado mucho al Señor, hemos hablado de Dios, de Jesús, nuestro programa es Mi Cafecito con Jesús. Quisiera que Ivette nos invitara, nos indicara cómo invitar a Jesús en nuestro corazón y hacerlo nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermano que nos están viendo, no es nada complicado, es algo sencillo. Nosotros ahí donde tú te encuentras, como tú estés y como sabes cómo te encuentras en este momento, solamente tienes que sentir, desear en tu corazón y decirle al Señor, Señor Jesús, en este momento yo te pido que entres a mi corazón. Mi vida está destrozada, destruida, pero te la entrego a ti para que tú me ayudes a poderme levantar y a poder reconstruir todo eso que está mal en mí. Y dile, Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Desde este día tú tomas el control de mi vida y seguiré confiando en que tú harás algo nuevo y diferente en mi vida. Amén. Amén. Muchas gracias. Y sabemos que tu familia televidente, también quienes nos ven por internet, quienes nos vean después en el canal de YouTube, es una oración sencilla, pero es donde empezamos. Y al tener esa convivencia con el Señor, y nuestra vida será diferente. No quiere decir que todo va a ser lindo, como decíamos con Carito. Siempre van a haber problemas, pero dice que los que amamos y creemos en el Señor, todas las cosas nos ayudan. Así que tenemos que cerrar nuestro programa, no sin antes invitarte para nuestro próximo programa el día sábado. Tenemos unos invitados también muy especiales que nos van a visitar de Guatemala. Pero antes de irnos queremos dejar este espacio de un minutito a nuestra pastora Carla para que sea ella quien bendiga este lugar, bendiga este programa y bendiga a quienes hacen posible que este programa llegue a la
Vamos a orar en este momento, ¿verdad? Creyendo a Dios, hemos hablado de la restauración, ¿verdad? Que Dios restaure de todo y de los negocios. Y vamos a orar, declarar una palabra, ¿verdad? De bendición para todos aquellos que vieron en este momento este programa, que sé que va a ser de bendición. Vamos a declarar una palabra. Buen Dios, en este momento decretamos tu palabra y decretamos en el nombre de Jesús que cada mujer, cada persona que estuvo viendo en este momento este programa, Señor, declaro, Dios de la gloria, que tome ese manto que tú le has dado, que tome esa capacidad que tú le has dado, Señor, para que continúe adelante, pueda restaurar su casa, su familia. Decreto en el nombre de Jesús que cada persona que bendice este programa, Señor, declaro, Señor, la multiplicación al 100 por 1. Esa mujer en el nombre de Jesús que quiere emprender un negocio en este momento, yo te declaro por la sangre de Cristo que vas a emprender el negocio, porque después de este programa declaro que tu palabra vale en el nombre de Jesús y declaro que cada persona sea bendecida y establezco tu ministerio y declaro que tu ministerio se levante y tu negocio, tu trabajo se levante, tu casa, tus hijos, tu esposo se levante, porque entras al tiempo de recuperación en Dios. Bendiciones. Hemos estado muy contentas, muy agradecidas y sabemos que hemos empezado en victoria, ¿verdad, Carlito? Este 2017 muy bendecidas aquí con nuestra pastora Carla y con testimonio bonito. Muchísimas gracias por haber estado acá. Y a ti, amiga televidente, no te puedes perder el próximo sábado Mi Cafecito con Jesús a las 10 a.m. con un tema muy especial, con invitados súper especiales que nos van a visitar desde Guatemala. Tenemos nuestro próximo evento, ¿verdad, Carlito? Las esperamos el próximo 14 de enero para iniciar, guiado por el Espíritu Santo, una conferencia especial que viene desde Guatemala, la hermana Maggie Cano. Así que estaremos con sus martes a las 2:30 de la tarde en deseosa de recibir esa gran bendición. Solo de pensar de me corto, me emociono, así que les esperamos con sus martes 2:30 de la tarde. Si quieren información, escríbanos a micafecitoconjesús@gmail.com. Así que cerramos este programa. Y nos vemos el próximo sábado.